La obligaron a casarse con un desconocido por dinero, sin imaginar lo que sucedería tiempo después. La vida de Sol era perfecta. Vivía con unos padres que la querían muchísimo y tenía todo lo que necesitaba. Pero todo lo que Sol conocía estaba por cambiar, porque unos días después de su cumpleaños número 13, sus padres sufrieron un accidente aéreo en el que perdieron la vida. Sol quedó completamente sola. No sabía qué debía hacer, a dónde tenía que ir, ni quién se haría cargo de ella a partir de ese momento. En todo lo que podía pensar era en que extrañaba mucho a sus padres. Pero un día apareció en su casa su tía Berta, una mujer que ella recordaba muy poco, puesto que su padre siempre le decía que ella era un poco extraña, porque siempre estaba hablando de dinero pero no trabajaba. Berta se había casado recientemente, pero en cuanto se enteró que su hermano había fallecido y que su sobrina había quedado sola, pensó que era la oportunidad perfecta para aprovechar el dinero que sus padres le habían dejado a Sol. Poco tiempo después, Berta se mudó con Sol y pasaron un par de semanas cuando su esposo también entró en la escena. Al principio la trataban bien porque querían que pensara que serían buenos con ella, pero a medida que pasaba el tiempo sus actitudes se volvían peores. Un año después, Berta quedó embarazada por primera vez, noticia que alegró a Sol porque ya no estaría sola con aquellos dos locos. Así, cuando nacieron los gemelos Dylan y Mariana, Sol se alegró muchísimo, pero nunca esperó que Berta le pidiera ayuda de más a Sol. Es decir, le ordenaba que se encargara de los gemelos como si fueran sus propios hijos. Además que cocinara, limpiara y estuviese atenta a todo. Sol estaba extenuada de las largas faenas dentro de su propia casa. Eso, acompañado con sus obligaciones en la escuela, la estaban llevando hasta un punto de estrés impresionante. Pero si había algo que la motivaba diariamente eran sus primos. Quería encargarse de ellos por completo, porque su propia madre era incapaz de hacerlo. Cuando Sol se graduó de la escuela secundaria, Berta y su esposo se alegraron mucho. Le dijeron que debía buscar un empleo para vivir, y con ello se aprovecharon todavía más de ella, porque ellos dejaron sus empleos para vivir de la herencia y del trabajo de Sol. Sol pensaba que las cosas no podían ponerse peor, hasta que un día el esposo de Berta le dijo que le tenía una gran sorpresa, y era que como no tenían dinero ya con el que vivir, la casarían con un hombre millonario que había quedado encantado con su belleza. La pobre Sol no sabía qué decir ni cómo reaccionar. No podía decir que no porque sus tíos ya habían arreglado todo, así que no le quedó más opción que esperar a conocer a su futuro esposo. Durante los días de trabajo, un chofer empezó a buscarla en la salida y a llevarla durante las mañanas. Él siempre conversaba con Sol y ella se sentía cómoda hablando con alguien más que no fuera su familia. Ella le contaba todas sus preocupaciones, es decir, su casa que estaba tomada por sus tíos, el futuro de sus primos que parecía incierto y su propio porvenir, puesto que sería casada con alguien que no conocía, que no amaba, y aún así estaba dispuesta a aceptar solo para salvar a sus primos de sus tíos. Finalmente, llegó el día de la boda. Sol iba en la limusina con el chofer y se encontraron con un accidente de tránsito. Las personas se arremolinaban en torno a lo sucedido para chismear, pero en cuanto Sol vio que una niña luchaba por su vida, no dudó en tomarla en sus brazos y llevarla ella misma al hospital. Su vestido de novia se manchó de sangre, pero le restó importancia, y cuando supo que la niña estaba fuera de peligro, le dijo al chofer que la llevara de una vez por todas a conocer a su futuro esposo. Se presentó frente a todos los invitados, quienes murmuraban acerca del vestido manchado, pero la sorpresa fue mayor para Sol cuando se dio cuenta que su esposo era nada más y nada menos que el chofer. Entonces él le dijo: «En un principio quería casarme contigo por lo hermosa que eres, pero he descubierto que tu corazón guarda sentimientos mucho más grandes y no quiero que te cases conmigo por obligación. Quiero que tú decidas si quieres casarte conmigo o no. Sea lo que sea que decidas, te ayudaré a conseguir ayuda legal para echar a tus tíos de tu casa y te ayudaré a quedarte con la potestad de tus primos». Sol y sus tíos estaban sorprendidos por lo que escuchaban, así que decidió que no quería casarse, sino que quería aprovechar su ayuda y que fueran amigos.
Desde ese día, la vida de Sol mejoró por completo y conforme pasaron los años, ella y el chofer se fueron conociendo cada vez más, hasta el punto que admitieron sus sentimientos y se casaron. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.